Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre pulimentos y abrasivos, porque vamos a hacer un paréntesis antes de empezar a tratar las partes metálicas del Orient 3 estrellas. Entonces quería hacer una introducción a qué materiales vamos a utilizar y cómo se utilizan para tener una idea clara. Y así vamos variando un poco, no hacemos tan aburrida la serie. Y creo que va a ser una buena idea de cuando vaya a hacer una tarea nueva, un tratamiento nuevo en una restauración de relojes, hacer un paréntesis, explicar materiales y demás historias, y así ya directamente entramos en materia con una base, digamos, teórica, ¿no? y de materias a utilizar. Bueno, como ya he dicho, el movimiento, si viste, ya lo pusimos en marcha. Faltaría hacerle un ajuste al movimiento, porque no lo he enseñado en redes, pero ciertamente los números son un poco desastrosos porque está desajustado. Hace mucho tiempo que ese movimiento no estaba funcionando. Entonces lo estoy dejando funcionar unos cuantos días para que se repartan los aceites, se estabilice el movimiento, y ya después ya pasaremos a hacer un ajuste fino con el cronocomparador. Lo que sí que hay que decir que el movimiento tiene buena pinta, ¿no? Tiene en el crono, traza las líneas bien, no tiene tics sueltos, con lo cual es muy buena señal. Ya sería cuestión de ajustar tanto el bitrate como lo que es la marcha del reloj. Pero vamos, por el otro lado, está funcionando bastante bien. Bueno, vamos al tema. ¿Qué sobre pulimentos y abrasivos? Ahora aquí tenéis varias partes que vamos a tratar, no están todas, porque faltaría la otra parte del brazalete y tal, pero bueno, aquí ya tenemos un muestrario de lo que le vamos a hacer a la caja y al brazalete. Como podréis ver, a ver si se ve aquí, si me quiero enfocar, aquí. He enfocado. Sí, ¿no? Sí, vale. Como veis, tiene la caja, si se verá al trasluz, tiene muchas marcas de uso. El fondo, la tapa del fondo, 3/4 de lo mismo. Y el rey del uso, que suele ser el broche, mira cómo está. Tanto la parte que digamos va cepillada, que sería esta de aquí, como la parte que va pulida, que es el lateral y este filete a 45 grados, ¿no? Y del brazalete no hay nada que decir. O sea, es como he podido estar viendo y analizando con la lupa. Originalmente este brazalete tendría un cepillado longitudinal que coincidiría con esta parte, con esta parte central. Desde esta arista llevaría un cepillado longitudinal a la caja que se extendería tanto al brazalete como al broche, con lo cual tiene un poco de coherencia, porque yo al principio pensaba que iba a ser horizontal, pero no. Mirando con lupa se ven restos de ese cepillado longitudinal. A su parte la caja lleva pues este cepillado, digamos, vertical, que enlazaría con el brazalete, mientras que el resto de ángulos de la caja, tanto el lateral como esta parte de aquí va toda pulida, ¿no? Aparte que contamos con un cristal de plexiglas muy típico de la época de los 70 y de esta clase de relojes y de este precio, porque en su día no sería un reloj caro. Por otro lado, la caja, el fondo de caja, mejor dicho, la tapa, los acabados donde no ha sido tocado
por las marcas y tal, lo que revelan es que va enteramente pulida el fondo de caja. Aquí lo que pasa es que, claro, del uso ha perdido, digamos, lustre y está como mate, pero no tiene cepillado. Es un acabado pulido. Vale. Entonces, ¿cómo llegamos a restaurar estos acabados? Vale. Entonces vamos a empezar a hablar con los abrasivos. Los abrasivos son materiales que utilizamos para eliminar material. Como su nombre indica, abrasan, ¿no? O sea, quitan material. Esto hay que tener muy presente, porque va a depender, según el trabajo que queramos hacer, de qué tipo de abrasivo utilizar. Entonces, bueno, los pulimentos, hay que puntualizar una cosa, los pulimentos, las pastas pulidoras también son abrasivos. Lo que pasa que son abrasivos que tienen un grano muy fino y entonces se utilizan, como su nombre indica, para terminados pulidos. O sea, pulidos es un abrasivo, o sea, digamos, un cepillado muy fino, tan fino, que termina igualando la superficie y dando esa sensación, podríamos decir, ese acabado de espejo, ¿no? De liso total, brillante y fino, ¿no? Vale. Los abrasivos, generalmente, lo que yo llamo, se suele utilizar comúnmente como abrasivos, en ese tipo de acabados nos sirven para, como he dicho, quitar material. Entonces, va a depender por ejemplo, en este caso el brazalete, si tuviéramos rayas o, por ejemplo, aquí en la caja, que tenemos rayas profundas, no sé si se verá aquí, ahora, a ver, no sé, aquí, que tenemos rayas profundas, entonces lo que nos interesa es eliminar esas rayas, ¿vale? Esas rayas tienen un grosor y una profundidad. Entonces, cuanto más profunda sea una raya, más material vamos a tener que quitar de alrededor de la raya. Digamos que tenemos que bajar el nivel de la superficie hasta el nivel del fondo de la raya. Y esto es así. Después están los criterios sobre restauraciones, ¿no? De si debemos restaurar el reloj a un estado, digamos, NOS, o las rayas forman parte de la historia del reloj, entonces lo que vamos a hacerle, por decirlo así, entre comillas, es un lavado de cara, ¿no? Le vamos a quitar, digamos, las marquitas, los pelitos, las marcas de uso, que se suelen llamar de vestir, ¿no? Que todos los relojes suelen tener. Y todos los relojes llegan a tener, pues simplemente por el roce con la ropa, porque podemos llevar ropa, a lo mejor pueden ser de lana bueno, la lana no, pero por ejemplo ropa sintética o neoprenos, o podemos llevar pulseras junto con el reloj, o podemos llevar cosas por el estilo, que lo que hacen es añadir marquitas, pequeñas marquitas, que son esos pelillos finitos que a simple vista pueden parecer que no se ven, pero que si miras con lupa sí que ves esos pelitos que poco a poco las zonas pulidas las va dejando como mates, le quita el lustre, ¿no? Entonces, vamos a ver. El primer abrasivo que se suele utilizar tanto para eso como si queremos, por ejemplo, en piezas que estén bañadas en oro o cromadas o alguna cosa de estas que haya perdido el cromado y tenemos que quitar todo ese material hasta llegar a lo que es el metal base de la caja o del brazalete o de la villa o cualquier pieza metálica, ¿no? Van a ser las lijas. Las lijas para metales, porque también hay lijas que son para madera, que suelen llevar otros componentes. Y bueno, es decir que la mayoría de todas estas lijas, esmeriles, pastas y tal, son llevar lo que son óxidos metálicos, ¿no? Por poner un ejemplo, estas piedras, a ver que tengo por aquí una, que esta no las vamos a utilizar en relojería, pero bueno, me sirven de ejemplo. Esta piedra es de óxido de aluminio.
y en general casi todos los abrasivos suelen ser óxidos metálicos, de aluminio, de cerio, de litio, óxido de berilio, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, por cierto, el óxido de aluminio es la base de lo que son, de lo que conocemos como zafiro. O sea, el zafiro y esto es lo mismo. Transformado y por temas de temperatura y presión, lo mismo pasa con el grafito y el diamante. La composición química es exactamente la misma. Lo que pasa que la génesis, por decirlo de alguna manera, del resultado final es diferente, ¿no? Entonces, todas las lijas, aquí tenéis, por ejemplo, estas de 320, estas 800, 320, aquí tenemos 2500, hay 1000, ¿esta de qué es? Esta es de 600, vale, todas estas lijas nos las vamos a utilizar para desbastar, quitar material, quitar rayas lo más profundas, las más profundas si las queremos restaurar, o si tenemos alguna raya profunda que nos incomode y le quite mucho lustre al reloj, pues vamos a utilizar las lijas. Las lijas las utilizaremos, estas son lijas de metal al agua, generalmente es al agua, y lo que vamos a utilizar es para esto, para quitar material. Nos interesa, a lo mejor tenemos un recubrimiento de un chapado en oro que se ha deteriorado y nos aparece el latón de la caja, que habitualmente suele ser de latón, y el niquelado y tal, pues lo que tenemos que hacer es retirarlo. Y lo vamos a retirar por medios mecánicos. Se pueden retirar por medios químicos, pero ya es un tema de precio, porque son ser estos productos más caros. Lo podemos retirar por métodos electrolíticos, ya necesitamos una fuente de alimentación de laboratorio, es más complicado, se necesita más material, y esto, material, o más herramientas, ¿no? Y esto es lo más sencillo que nos vamos a encontrar. Es más costoso, lleva más tiempo, pero el resultado bien hecho puede ser prácticamente igual que un método electrolítico, y siempre se nos van a quedar restos por ahí. Vale, las lijas siempre las vamos a utilizar del grano más bajo, o sea, de 320, las lijas, cuanto este número sea más bajo, quiere decir que es más abrasiva, el grano es más grueso, ¿no? Entonces utilizaremos, por ejemplo, de la 320 o la 400, iremos subiendo a 600, 800, 1000, 1500. A partir ya de 1500, ya son lijas que sí, que quitamos material, pero quitamos menos material y ya empezamos a dejar un acabado pulido. Esta lija, por ejemplo, la 2500, quita muy poco material, y como es el grano tan finito, ya empieza a pulir. Bueno, empieza no, de hecho ya la 2500 ya sirve para pulir. Podríamos estar dándole, por ejemplo, aquí al fondo de la caja, después de pasar por todo el proceso, ¿no?, de ir subiendo números de lija, le podríamos dar 2500 un buen rato, finalizando, mojando la lija, finalizándola al agua y puliendo, y se nos quedaría un acabado bastante aceptable para considerarlo pulido, por no decir totalmente aceptable. Vale, entonces las lijas también las podemos utilizar para cuando tengamos que pulir cristales, tanto de plexiglas como los minerales. Con los de plexiglas hay que tener un poquitín más de cuidado, por si tiene rayas profundas, porque, como he dicho, los números bajos comen mucho material. Entonces podemos empezar si es un cristal que tenga un poco de domo, como este, podemos empezar a planificar la parte de arriba y esta curvita empezarla a perder, y se nos queda aquí como una arista y es una historieta después para quitarla. Pero para los minerales también, para quitar rayas en cristales minerales, lo mismo. Empezaríamos con 320, subiríamos 400, tal, pero cuando tengamos que pulir un cristal, ya haremos un vídeo específico para pulidos de cristales. Vale. Digamos que ya tenemos nuestro reloj, nuestra caja o nuestro brazalete pulido, digamos,
las rayas fuera, ¿no? Y ya hemos quitado las rayanas gordas y ya estamos contentos con el acabado y tal. Y le queremos retornar el cepillado. Como por ejemplo sería este ejemplo de aquí del brazalete, que tenemos que restituir un cepillado. Pues entonces utilizaríamos otro tipo de abrasivos, que son lo que son los fieltros y las esponjas abrasivas, que suelen ser estas. Tenéis esto, que curiosamente se parecen mucho a una famosa marca de estropajos, y de hecho esto y esto amarillo son estropajos que podéis encontrar en cualquier tienda de bazar y tal, que vienen en paquetes de 5, o cuando vais al supermercado, cualquier supermercado. Estos son estropajos. Esta en gris está comprada en tienda de pintura, pero vamos, que si veis, no sé si se verá, voy a hacer un zoom. Como podéis ver, la composición es la misma. Una más fina, una puede llevar la fibra más fina. Mira, por ejemplo, esta de aquí, la amarilla, tiene la fibra más gruesa, la azul la tiene un poco más fina y esta la tiene un poco más fina. ¿Qué conseguimos con esto? Pues tener diferentes grados de cepillado. De hecho, los profesionales utilizan máquinas pulidoras tipo torno, que se utilizan discos, que simplemente este material, creando discos y comprimiéndolos. Entonces se queda un disco gordo, muy parecido a los que se utilizan con la Dremel y estas herramientas giratorias, pero claro, en diámetros grandes para máquinas de ese estilo. Pero vamos, es el mismo material. Lo puedes encontrar en este gris, en rojo. Lo que cambia es el color, digamos, lo que te cambia es el grosor y la composición de la fibra, pero son ser fibras, vamos, primas hermanas todas, ¿no? Esto sería para conseguir cepillados. Con esto digamos, se conseguirían cepillados gruesos y medios con este tipo de fibras, estas fibras abrasivas, que suelen ser muy baratas. O sea, fibras de estas te puede costar una hojita de estas €1 o menos, y tenés aquí para cepillar y cepillar y cepillar. Vale, esto, el método, aunque después ya lo veremos en detalle cuando restauremos el brazalete, esto comienza a apoyarnos en una maderita. Conseguir una maderita de estas, o da igual que sea esto, o una regla de plástico, da igual, pero conviene que sea bastante rígida. ¿Por qué? Porque después fijaremos el brazalete a la maderita, dejándolo lo más recto, o sea, igualando la longitud, o sea, el paralelismo entre la madera y el brazalete, para que no nos haga torcido el cepillado. Lo podemos fijar con cinta de esta adhesiva de doble cara, de esta que es así, está un poco como acolchada, que parece que tiene como una espuma eva en el centro. Y lo que podemos hacer es eso: fijamos aquí lo que es el brazalete bien recto, para que nos salgan todas las líneas perfectas en la longitud del esto que queremos. Y acto seguido lo que haríamos es, como la madera tiene una línea, la buscaremos que esté bien recta, utilizaremos un taco de madera, o mira, voy a utilizar esto, un taco de madera o lo que sea, que tenga así un espesor, para utilizar este movimiento. Pondríamos la esponja debajo, lo que hiciéramos, bueno, el brazalete evidentemente estaría por el otro lado, y presionando haríamos un movimiento así, longitudinal. ¿Qué conseguimos con esto? Que todas las líneas salgan perfectamente rectas. Habitualmente, cuando lo hacen con máquina, se suele hacer a ojo, pero ya más o menos ya es cuestión del profesional, que con la práctica ya consigue que salgan las líneas rectas, pero sin utilizar ninguna guía ni nada de esto.
O a veces en brazaletes, porque este digamos que tiene el eslabón plano, ¿no? Pero en brazaletes que tienen un eslabón con terminación curva, conviene, por ejemplo, esa misma espuma, o sea, la cinta de doble cara, pegarla a algo que sea redondo. Un bote de desodorante, o sea, que tenga poca curvatura, un bote de desodorante o algo por el estilo, ¿no? Un vaso recto y tal, se le pegaría ahí. ¿Para qué? Para exhibir lo que es la parte de entre los eslabones, y así con la curva ir dándole y que no se nos quede las líneas en un lado y en otro que no se nos cepille. Vale, después si quisiéramos ir a cepillados más finos todavía, terminaciones más finas, pues aquí tendríamos estas otras esponjas. Como podéis ver, son esponjas blandas, súper finas, que con esto se consigue un cepillado muy, 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 muy fino. Mira, por ejemplo, aquí, aunque lo veremos hacer, aquí nos verá, ya empezamos a conseguir un cepillado. Lo que pasa es que como está tan rayado, seguramente esta parte nos va a tocar quitarle las líneas gordas con lija y pulirlo y después llegar. Pues se consigue cepillados muy finos, una raya muy fina. Esto también es barato, o sea, vale €1,80 o como mucho. O sea, tener fina y súper fina. O sea, estaría dentro de la finura, estaría una línea más gruesa que esta otra. Que también sirve, estas se utilizan también para eso, para hacer inoxidable, para darle cepillados finos. Estas son de tienda de pintura, ¿eh? O sea, las podéis comprar en tienda de pintura o tiendas de bricolaje. Tenéis este tipo de esponjas que sirven para eso, para terminaciones de bricolaje, pero que, como os he dicho en varios vídeos, las herramientas para la relojería te las puedes encontrar en cualquier sitio. Entonces no tenemos que tener miedo a no utilizar una herramienta que no sea específicamente de relojería, porque simplemente las herramientas de relojería son herramientas de mecánica y de bricolaje que las han especializado. Hay algunas que son más vastas como estas y hay otras que se pueden utilizar más específicas, o sea que son más delicadas. Ya os comenté que también se podían utilizar estos tacos de pulimentar, que los encontré en el Lidl. Estos son de uñas, para que veáis que las herramientas te las encuentras en cualquier lado. Estos son tacos de pulimentar uñas, de manicura. Entonces también os sirven para, digamos, para tratamiento. Al principio crea un cepillado fino y poco a poco va puliendo. Pero como veis, se mancha un poco. Contra el acero le cuesta, pero poco a poco va quitando rayas. Pero de todas maneras, como he dicho, a este brazalete hay que hacer un tratamiento para quitarles esas rayas gordas, profundas, mejor dicho, y luego ya le daremos el cepillado que toca. Y a veces, para detallitos, también utilizamos las gratas. Las gratas son cepillos que los podemos tener. Mira, aquí tenéis. Hay, por ejemplo, este ¿cuál es? Este es el de acero. Estas gratas también se utilizan, por ejemplo, el de acero y este amarillo, que es el de latón, se utilizan para limpiar óxido de las placas, de la pletina base y piezas del movimiento, que con un líquido antióxido se le da con el latón para no rayar la pletina, y las piezas pues suelen ser de lo dicho, de latón y tal. Mientras que si, por ejemplo, si es para una caja de acero, que a lo mejor aquí en la tapa tiene óxido, le entra el agua o lo que sea, directamente le damos con la de acero, porque como después, y también sirven para limpiar suciedad, porque como después vamos a pulir,
pues no tenemos ningún problema en rayarla, pues es un tratamiento previo. Pero para los cepillados podemos utilizar esta otra, que lleva aquí, esto que veis aquí blanco, es un pincel de lo que son las cerdas, son de fibra de vidrio. Entonces esta nos va a servir, por ejemplo, en detallitos, en las asas, donde queramos, o si no hay mucha área a tratar, pues podemos utilizarlo para reavivar el cepillado. Podemos así limpiar y reavivar el cepillado. Aquí no se va a notar porque todavía está muy rayado, pero simplemente podemos coger y a lo mejor tenemos algún asa que hay que darle un pequeño retoque de cepillado en una esquina y tal. Podemos utilizar estas que hacen una rayita muy fina. Estos pinceles hacen una rayita muy fina y sobre todo es para reavivar cepillados. Vale. Pasamos a ver que retire todo esto de aquí. A ver, vamos a guardar esto, apartamos aquí todo esto, dejamos esto aquí y vamos a pasar al tema de pulimentos. Vale, los pulimentos los podemos encontrar generalmente en pastas y en cremas. En pastas, tanto líquidas como en estado sólido. Y lo que vamos a conseguir con estos pulimentos es, como su nombre indica, pulir. O sea, dejar una terminación pulida en los materiales. Vale. Por ejemplo, tenéis esto que lo conoceréis algunos que tengáis Dremel. Esto es pasta de pulir. Un grano medio que para terminaciones de metales, de acero inoxidable y tal, pues nos puede servir perfectamente y suele ser económica. Lo que pasa es que esta, claro, de Dremel, esta va más enfocada más para terminaciones de bricolaje y tal. A veces te viene, por ejemplo, ahí en el Lidl te viene esta otra pasta que tiene mucha cera. Decir que todas estas pastas lo que suelen ser es una base de cera, un aglomerante, que suele ser ceras o resinas plásticas y tal, y después el producto abrasivo que va en grano disuelto dentro de la pasta. Bueno, yo habitualmente suelo utilizar las de la marca Dialux. Entonces tienes aquí esta otra, vamos a ir colocándolas aquí, esta otra y esta otra. Vale, como veis aquí, las pastas tenéis en varios colores y os pondré una imagen de lo que es un cuadro que tiene Dialux para qué se utiliza cada tipo de pasta, porque estas son 5, pero ahí después está la negra, la naranja, hay varios colores y depende del grano y el tipo de abrasivo que iba disuelto se utilizan para una cosa o para otra. Hay unas que se utilizan para preparar la pieza, o sea, digamos, para desbastar, y hay otras que son ya para metales específicos, y aquí vamos al tema. Si vamos a utilizar, bueno, nuestras cajas que habitualmente suelen ser de acero inoxidable, lo que utilizaremos, aquí a ver, lo voy a enseñar cómo vienen, pues son unas pastas que vienen en esto, en barra. Vienen en barra, tienen este color. Aquí lo podéis ver. Esto te vale, estas barras son
se puedes encontrar de entre 7, 8 euros, 9, 10 según la tienda, pero vamos, que esta barra, por ejemplo, tiene 2 años y mira lo que he gastado. Y hay unos cuantos, ¿eh? Esta pasta gris, como iba diciendo, se utiliza para acero inoxidable. Está especificada para lo que es el acero inoxidable. Esta la podemos aplicar, ahora veremos los métodos de aplicación. Se puede aplicar tanto mecánicamente como manualmente. Manualmente ya os digo que es un peñazo porque hay que reblandecer la pasta para que te la coja el trapo y después estar de lo que te pego. Vale, esta sería acero inoxidable, la gris. Esta sería muy interesante tenerla porque habitualmente casi todas las cajas son de acero inoxidable y para pulir te va a ir bien. Esta otra verde también es para aceros, pero aceros duros. ¿Qué quiere decir? Que llevan en su composición cobalto, cromo, platino, aleaciones duras, que pueden ser que nos encontremos con ciertas cajas o ciertos brazaletes con metales que sean muy duros. Entonces conviene que utilizar la verde, por lo menos para la primera pasada, para quitarles todo lo gordo, como se suele decir. Utilizaremos la verde. Estas son que habitualmente también se puede utilizar esta para metal duro en acero inoxidable. O sea, estas dos son compatibles. Digamos que esta basta más que esta. Pero claro, si podemos comprarnos perfectamente esta verde, pero que tengamos en cuenta que cuando vayamos a aplicarlo sobre el acero inoxidable normal, el 316L, hay que tener un poco de cuidado a la hora de apretar y las revoluciones porque podemos comer más material del deseado, ¿eh? O sea, eso hay que tener un poco de cuidado. Bien, después tenemos el azul, que le llaman azul de París. Que esta es para acabados muy finos. Una vez que ya tenemos pulido con la gris o la verde digamos la superficie y queremos darle un acabado muy fino, utilizaremos el azul, que por cierto esta la he utilizado más porque esta pasta lo bueno que tiene que te resalta mucho la superficie, ¿no? O sea, el acabado de la superficie tiene un acabado muy muy fino, termina casi siendo especular. De hecho, tengo pensado aquí, por ejemplo, lo que es la tapa que va en pulido y tiene mucha raya, darle con como tiene rayas así más o menos estándar, darle con la gris, dejarlo ya pulido bien y ya darle un acabado fino con la azul, por lo menos en lo que es la parte inclinada de la caja. Aquí darle un acabado con el azul para resaltarlo más, al igual que por ejemplo aquí en el filete este pulido y todo esto de aquí también. Esta la suelo utilizar siempre, por eso está muy, muy desgastada, porque a veces si es solamente darle una restauración, de darle un repasito al acero inoxidable, a los pulidos, directamente paso de la gris y le doy con la azul y con eso ya me suele valer. Después tenemos aquí otras dos un tanto especiales. Esta blanca, que suele ser también una pasta que también se suele indicar en las tiendas como para plata, para pulir plata, y efectivamente vale para pulir plata, pero lo que hace es esta pasta tener una terminación alto brillo. Le da un lustre especial al acero y a los metales en general. Le da mucho brillo, es un pulido muy fino, una pasta muy, 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 muy fina. Por ejemplo, la voy a enseñar como he enseñado las otras. No tiene ningún misterio porque ya sabiendo el color de la caja os podéis imaginar de qué color es la barra. Pero bueno, ya que lo hemos hecho con las otras, lo hacemos con esta. Color blanco, como podéis ver. Blanco crema. Y aquí tenéis la terminación. Y esa se utilizar para eso, para darle alto brillo a las terminaciones y a todo lo que suelta.
para alto brillo las terminaciones y para pulir plata. Y ahora tenemos la roja. La roja, pues 3/4 de lo mismo. Barra de color rojo. Vaya sorpresa. Aquí tenéis. Y esta pasta se utiliza tanto para pulir. Bueno, mira, esta como veis tiene una cera, mira, se ya sucia. Tiene una cera muy blanda. Un abrasivo muy blando. Y esta se utiliza tanto para hacer pulidos en oro como para metales blandos. Metales blandos me refiero a metales como el latón y el bronce, que suelen ser metales blandos a la abrasión, ¿no? Entonces, esto se utiliza para esto. Para cuando tenemos un chapado en oro o un reloj de oro macizo y queremos quitarle las rayitas de uso y tal, se utiliza esta pasta. Si utilizamos Dremel, se utiliza a muy bajas revoluciones y la presión muy poca, ¿eh? Aunque no es una pasta especialmente abrasiva, tampoco nadie quiere perder el recubrimiento de oro así por gratis. Vale, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver el tema de los métodos de aplicación. Bueno, una cosita antes de continuar con los métodos de aplicación, que como podéis ver aquí ya empezamos a tener varias cositas. Quería comentar una cosa que se me ha olvidado comentar, y es, por ejemplo, la importancia de guardar los planos. Cuando utilicemos lijas, como veis, a ver si se verá aquí, aquí. Como veis, la caja tiene una serie de superficies regladas. ¿Qué es una superficie reglada? Una superficie reglada es una superficie que se crea mediante una generatriz, que suele ser una curva o una línea recta, da igual, pero las superficies regladas se componen de una generatriz, o sea, una directriz y una generatriz. La directriz es, como dice, la dirección, viene ahí de eso, y es la curva que describe la superficie, y la generatriz es qué figura geométrica la genera. En este caso es una recta, entonces digamos que esta superficie se crea por un segmento de recta que se desplaza a través de esa curva. Vale, esto es lo que llamamos el tema teórico. ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre, por ejemplo, si vamos a lijar esta parte, o en que supongamos que esta caja fuera chapada en oro, queremos quitar el chapado en oro porque, por ejemplo, aquí las asas del contacto con la piel se nos ha ido el chapado en oro y lo queremos quitar, ¿no? Completamente, para hacerle un chapado nuevo. Entonces deberíamos respetar este plano. ¿Cómo podemos respetar este plano? Porque si lo utilizamos con lija directamente con el dedo, el blando, y aquí, por ejemplo, esta arista y esta de aquí abajo la podemos perder por ese tema, ¿no? La podemos redondear un poco. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Pues podemos utilizar, por ejemplo, un tema de una pinza, una maderita, o por ejemplo este otro instrumento que sea plano. Le ponemos la lija, por ejemplo aquí la pinza yo le sacaría más punta, le sacaría lo que es el vértice de la arista más pronunciado, y lo que haríamos es poner la lija abrazando aquí, digamos, esto, la arista, y utilizar la propia arista para guardar la arista de la madera, para que desbastemos por igual toda la superficie y así ir respetando el plano. Este plano, entonces nos redondearíamos asegurándonos de que asiente bien toda la madera en lo que es la superficie, que no se nos quede ni así, para haber que hacerlo con cuidado. También yo lo que haría es, por ejemplo, ponerlo aquí y utilizar también la mesa para guiarme, ¿no? E ir lijando hasta que le quitemos el material que queremos retirar, o las rayas, o lo que sea. Esto es una cosa que quería puntualizar antes de continuar. Bueno, ahora, digamos, los métodos de aplicación de los pulimentos. Pues aquí hay como una especie de analogía con lo que son las lijas, ¿no? Vamos a tener métodos de utilización. Siempre podemos utilizar los métodos manuales, o sea,
a mano, pero hoy día con el precio que tienen cualquiera puede conseguir una herramienta rotatoria, una tipo Dremel, Water, Proxon y tal por muy buen precio. Lo primero que tenemos son los discos de fieltro, que como su nombre propio indica, pues son discos hechos de material textil, de fieltro, más o menos grueso, con diferentes formas. Tenemos aquí no tengo ninguno, ¿no? No. Los hay cilíndricos con la punta redondeada y nos van a servir para tomar la pasta y ir puliendo, ir quitando material mira, aquí por ejemplo tenéis uno que está utilizando, ¿no veis? Esto es pasta que ya se ha quedado aquí sólida, hay que decirlo. La pasta en cuanto se deja de calentar se vuelve otra vez sólida. Y a veces conviene cuando este material se queda aquí sólido, con el canto de un cuchillo o lo que sea, le paséis ahí un poco, le quitáis todo este material viejo y continuamos utilizando el disco. Pues se toma la pasta y con revoluciones según la pasta que utilicemos y lo que queramos hacer, le daremos más o menos revoluciones porque la caja se calienta. Se va a calentar y entonces va a desbastar más o menos. Entonces, si lo que queremos es quitar rayas gordas o rayas fuertes con la pasta gris, por ejemplo, pues utilizaremos revoluciones medio altas para quitar material y según vayamos aproximándonos a la terminación, iremos bajando revoluciones. Para la pasta roja, como ya he dicho, pocas revoluciones, poca presión, pues si no nos podemos comer un chapado de oro en un Quick Plus. Vale, tenemos los discos digamos, estos serían, por decirlo alguna, los más abrasivos. De aquí pasaríamos a los discos de tela, que yo pensaba que tenía por aquí, pero no, pero vamos, por cierto, ¿ves? Es una cosa que tengo que comprar. Son discos como los de fieltro, pero en vez de estar constituidos de fieltro, están constituidos de discos de tela, generalmente de tela de algodón, superpuestos, y se forma un disco de disquitos de tela prensados. Que de hecho después si le paséis el dedo así se ven los discos, los podéis contar, vamos. También los hay discos de tela, o sea, los discos de tela también los hay con hilo más grueso y más fino, pero digamos que este es el método más abrasivo, entre comillas. Pasaremos a los discos de tela y después pasaríamos a los discos de hilo y de algodón, que son estos discos que, como podéis ver, son discos que están hechos de pelo de algodón y de hilo. Tenéis ahí uno, otro que está más limpio, que podéis ver aquí. Y estos ya, digamos, son los discos que utilizaríamos. Aquí los tenéis como vienen empaquetados. Ya veis lo que cuestan, unos 50 y aquí creo que venían 3 o 4. Que son discos muy suaves. Estos discos son muy suaves. Se utilizan a pocas revoluciones, tirando medio bajo. Este cual le he metido, este es con el rojo. Este lo he utilizado para darle lustre a un chapado en oro. Suelen ser discos muy blandos, muy delicados, y estos nos van a servir para darle la terminación final a nuestra superficie. Y básicamente estos son los métodos de aplicación. Por supuesto, estos métodos de aplicación pueden ser también manuales, o sea, sería lo mismo. Podemos utilizar un disco este mismo disco de fieltro, le puedo tomar pasta rozándolo, calentando la pasta y rozándolo, y después a mano dale de pego para pulir, ¿no? Pero claro, es mucho más lento, mucho más costoso en tiempo de llegar a los resultados que con una herramienta rotatoria, que yo creo que hoy día tanto si vais, por ejemplo, una Dremel ya no cuesta lo que costaba cuando me compré la mía. Ahorita os podéis encontrar una Dremel básica por 30, 35, 40 euros de la marca Dremel. Si os vais a otras marcas como Proxon
O también una que también recomiendo, la herramienta esta giratoria que vende Lidl y estos supermercados, sobre todo Lidl, que suelen ser herramientas alemanas que para el precio que tienen muy buena calidad. Y como no son herramientas que se pueden utilizar, que se van a utilizar muy habitualmente, tampoco le podemos exigir lo mismo que a una herramienta de uso profesional de un taller o esto. Ahora, si queréis también tenéis opciones de ir a herramientas de uso profesional que no suelen ser caras las rotatorias. La verdad es una herramienta que vale la pena tener porque se le va a dar mucho uso y muchos usos. O sea, no solamente la vas a utilizar para relojería, se puede utilizar para infinidad de cosas. O sea, no hay ningún problema en invertir. Aquí sé que hablamos de la palabra invertir en este tipo de herramientas porque va a valer la pena mucho. Vale, pues estos serían los métodos de aplicación de estas pastas pulidoras y de terminación. Ahora quisiera hablar de otra, haciendo un inciso, de otros dos materiales que muchos ya estaréis echando en falta, sobre todo de uno, que es para cuando tengamos que pulir nuestro queridísimo cristal de plexiglas, que es el Poliwatch. El Poliwatch, aquí tengo otro que estoy utilizando, que le quedará poco al pobre, por eso compré otro. Lo tengo aquí metido en una bolsita. Estas bolsitas siempre las reutilizo porque son muy útiles para guardar cosas y que esté siempre junto. Por el Poliwatch viene en un tubito. Con este tubito ya se aplican muchos relojes que tengáis. Por eso yo siempre digo que el plexiglas, la gente le tiene cierta manía al plexiglas, pero claro, esto es un reloj de época, esto es un reloj de los años 70, esto era lo habitual. ¿Por qué? Porque tiene muy poca deformación de la visión, es muy resistente a golpes. Eso nunca se dice o se pasa por alto. Es prácticamente casi imposible romperlo pues, de un golpe, salvo que sea una bestialidad. Pero bueno, si tú le metes un golpe y te cargas un plexiglas, ten por seguro de que te has cargado el mineral y te has cargado, por supuestísimo, el zafiro. Y reemplazar un cristal de plexiglas hoy día vale la 10ª parte que te puede costar un zafiro medianamente decente. Entonces, y para mí es un material bastante válido, tiene sus cuidados. Y sus cuidados, eso que sí, se puede rayar y puede tener marcas de uso muy fácil, pero tenemos una solución muy fácil, que es esta. Y el método de aplicación es con una toallita de microfibra, algodón. A mí me gusta esto, la de microfibra, esto de limpiar las gafas, que puedes encontrar en cualquier óptica, que son muy buena calidad, muy suaves. Tiene una fibra muy buena. Y es tanto como eso, aplicar un poco y ir frotando con cierta presión, o con bastante presión, que se caliente el plexiglas. Y la terminación puede ser muy... Claro, de hecho, no puede ser suele ser perfecta. Con tiempo, esto sí, esto es cuestión de echar un poco de tiempo al tema y hacer el trabajo bien hecho. Eso por un lado. El Poliwatch es uno que seguramente estaríais en falta. Y aquí está, porque estamos hablando de pulimientos y es un pulimento, es una crema pulidora. Una cosita, aquí es truco. El Poliwatch también le han puesto 5 gramos. Se utiliza, se vende específico para relojes, pero este Poliwatch, o sea, lo que es la composición básica, es la misma que se utiliza en las cremas estas para pulir los faros de los coches, que es de policarbonato. Los faros de los coches actuales suelen llevar, ya no se hacen de cristal como antaño, sino que son faros hechos de policarbonato muy grueso, muy resistente, y se pulen igual con esta pasta, con el Poliwatch, con otra composición más gruesa, más fina, pero vamos, es el mismo material, o con este otro material que os voy a presentar ahora, y con esto ya finalizaremos, que es el óxido de cerio. El óxido de cerio
también suele venir en los kits para pulir faros, y es este polvo rojo que para aplicarlo se debe aplicar con unas pocas gotas de agua. Se hace como una especie de barrillo rojo que se pega todo, y ya os digo, se hace una guarrada. Hay que tener cuidado porque como os paséis frotando, termináis con la mesa ya de color rojo. O sea, ¿no veis? Aquí tenéis, a ver, algo que no quiero tocarlo porque si no sería pringa, ¿no veis? Se hace como un barrillo y después se queda, cuando se seca, se deshidrata, se queda otra vez polvillo. O sea, tiene un aspecto muy... La textura es muy de talco. Un polvo muy fino, muy... Aquí pues se hacen microgrumos, pero vamos, aquí podéis ver que es como una especie de talco. Y lo vamos a utilizar tanto si queremos darle al pulir los plexiglas, como para terminación cuando pulamos un cristal mineral. Esto lo podemos utilizar para los cristales minerales, darle la terminación final. De hecho, se debe dar con óxido de cerio para darle la terminación final perfecta. Hay cristales yo restauro cristales minerales, de hecho de los SKX que tengo. Alguno lo compré y venía con alguna raya y tal, y le pulí el cristal y es un Harlex. Eso sí, cuesta más que un cristal mineral normal, y después cristales minerales he pulido unos cuantos y siempre se termina con esto. Esto lo mojamos con un filtro mojado. Lo podemos utilizar o ponemos una pequeña cantidad, pondremos una pequeña cantidad sobre el cristal, le añadimos, por ejemplo, con las pinzas, haciendo una especie como de cargador de pluma estilográfica. Bueno, los del siglo pasado sabrán de qué hablo. Dejamos unas cuantas, o con un cuentagotas, dejamos 2 o 3 gotas, con un palillo mezclamos todo para que salga el barrillo, y acto seguido nos vamos a frotar hasta que conseguimos el pulido perfecto. Y bueno, yo creo que con esto no se me olvida nada. Creo que hemos repasado todos los pulimentos, las pastas más habituales. Puede ser que en un futuro salga alguna cosa más específica, pero vamos, esto sería lo básico en pulimentos que vamos a utilizar. Ya el próximo vídeo pues va a ser ya meternos en tarea y nuestro Orient 3 estrellas, pues dejarlo en punto de revista y empezar con los tratamientos. O sea, simplemente vamos a dedicarnos a realizar la faena. Supongo que el vídeo me tocará recortarlo para no hacerlo muy largo, porque suelen ser muchos minutos de tratamiento. Y tengo pendiente también, por petición de un suscriptor, hacer un vídeo sobre las lupas y los elementos de visión que más habituales, como estos, o lupas de ojo. Y también creo que vamos a tener que ya empezar a hablar de la regulación de los movimientos, aprovechando, como he comentado al principio del vídeo, que este Orient 3 estrellas, este calibre 46-921 está totalmente desajustado. Pues vamos a aprovechar y vamos a ver cómo se regulan estos movimientos, que os puede servir para regularse el vuestro, porque ya a estas alturas, con si no tenéis cronocomparador, se puede utilizar el método del teléfono, o simplemente lo que es la experiencia diaria, porque ya lo comentaré a la hora de cuando lleguemos a la regulación. No deberíamos tener todos el reloj regulado igual, y ahí lo dejo. Es una cosa que parecería una tontería, de que sí, en fábrica igual te regulan el reloj en 5 posiciones y te lo regulan todos igual. O sea, intentan sacar una homogeneidad, y me parece bien, ¿no? Una homogeneidad de movimientos, pero después la regulación fina, por decirlo de alguna manera, la deberíamos hacer nosotros en casa o un relojero. Y
contándoles nuestro estilo de vida. Y ya cuando llegue el momento de regulación me meteré más en materia en esto, porque no es lo mismo, no se debería regular igual un reloj que utiliza un administrativo en oficina que uno que utilice, por ejemplo, un cartero. Y ya cuando llegue el momento ya lo diré. Pues nada, espero que no me haya salido un vídeo muy largo, que creo que sí, como siempre. Y nada, dadle a like si os ha gustado el vídeo, si os ha sido útil, compartidlo para que llegue a más gente. Suscribíos, darle a la campanita para no perderos actualizaciones. Y sin otro más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.